¿Qué tal, compañeros? Los saluda su amigo el ingeniero civil Fortunato Gómez García para presentarles en esta ocasión el video número 9 del curso básico de diseño de estructuras de concreto aplicado a casa-habitación. En esta ocasión, el tema que vamos a ver, compañeros, es cómo hacer el diseño de una zapata corrida. Por lo tanto, permítanme mostrarles aquí el contenido del tema del día de hoy. Vamos a ver entonces, compañeros, cómo hacer el diseño de la zapata corrida. En esta ocasión me voy a hacer referencia a las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones en su edición 2017, pero también voy a estar tomando datos de las normas técnicas de concreto y de las normas técnicas de criterios y acciones. Bien, la base para el diseño de nuestra zapata corrida va a ser las NTC 2017 para cimentaciones. De aquí, compañeros, vamos a estar viendo la sección 3.2, donde estaremos viendo lo que son los factores de carga y de resistencia, así como la sección 3.3, la 3.3.1 y vamos a ver la sección 3.4 en donde están los factores de carga, pero de las NTC de criterios y acciones. Les voy a enviar estas normas de cimentaciones que son las que les hacen falta para que ustedes puedan consultar con calma lo que en ellas aparecen. Por ejemplo, en la sección 3.2 de estas normas de cimentaciones nos dice que los factores de carga que vamos a tomar deberán aplicarse a las acciones para el diseño de cimentaciones. Serán los indicados en la sección 3.4 de las normas técnicas complementarias sobre criterios y acciones. Por lo tanto, les voy a mostrar aquí ya de las normas de criterios y acciones, la sección 3.4, en donde ya hemos visto anteriormente estos factores de carga. Aquí en el inciso A nos dice que para combinaciones de acciones clasificadas en el inciso 2.3.a, se aplicará un factor de carga de 1.3 para las cargas permanentes, es decir, las cargas muertas, y 1.5 para las variables, que son las cargas vivas. Bien, entonces, compañeros, vamos a ver aquí de las normas para cimentaciones, una fórmula que vamos a utilizar para calcular lo que es el área o la base de nuestra cimentación. Y tendremos que referirnos en esta inecuación, la tendremos que relacionar con la resistencia del terreno, eso es R. Aquí nos da abajo la simbología R, es la capacidad de carga unitaria reducida, ¿sí?, de la cimentación, es decir, la capacidad de carga del suelo. Por lo tanto, compañeros, ustedes pueden leer con calma los puntos que les he mencionado de las normas para que vayan verificando las fórmulas y algunas otras cosas que tiene por ahí que es muy interesante que ustedes conozcan para hacer diseños estructurales. Bien, en nuestro proyecto, compañeros, que hemos estado siguiendo, es importante entonces saber dónde vamos a tener la ubicación de las zapatas corridas. En este proyecto que les he mostrado, ¿sí? Vamos a utilizar una zapata corrida cuando la carga de nuestra estructura vaya a ser desplantada sobre un terreno que no es muy macizo. Terrenos típicos en donde capacidades de carga del suelo que van alrededor de las 6 toneladas por metro cuadrado hasta unas 8 toneladas por metro cuadrado, es recomendable poner zapatas corridas. Me estoy refiriendo a suelos en estado, digamos, de los que utilizan para siembra y que de repente por el crecimiento urbano los convierten en zonas habitables, son unos terrenos tipo barro que se llaman arcillas expansivas.
Esos tipos de terrenos tienen capacidades de carga bajas, en donde andan alrededor de 6, 7 o hasta 8 toneladas por metro cuadrado. Ahí es recomendable poner zapatas corridas. En este caso, voy a trabajar el eje que está aquí a la izquierda del estacionamiento, que es la sección que hemos estado trabajando, en donde tengo aquí un muro que está recibiendo carga por ambos lados, tanto de losa de azotea como de losa de entrepiso. Por aquí en la parte de la planta alta vemos entonces este eje de muro que estoy señalando, en donde tendremos que cuantificar la carga que está bajando por ese eje. Si hago un corte por aquí en este muro, entonces es donde nosotros vamos a colocar nuestra zapata. Bien, para esto, compañeros, les muestro lo que ya habíamos hecho en videos anteriores, cómo habíamos hecho el análisis de las cargas últimas. Ahí está esa tablita que la habíamos trabajado anteriormente, en donde ya tenemos cuánto pesa el metro cuadrado de losa de azotea, cuánto pesa un metro cuadrado de losa de entrepiso y cuánto pesa un metro lineal del muro de tabique con una altura de 2.60 metros. Aquí están nuestros datos de cargas últimas, que son los que vamos a utilizar para el diseño de nuestra zapata corrida. Bien, entonces es importante en ese corte que les estaba mencionando del estacionamiento, aquí está el eje, hacia la derecha es el estacionamiento, hacia la izquierda es la otra parte de la construcción. Tengo este corte en donde por el eje del muro vamos a colocar en la cimentación una zapata corrida. ¿Qué cargas son las que están bajando ahí? Ya habíamos hecho un ejercicio anterior en donde hacíamos la distribución de las áreas tributarias de nuestras losas. ¿Sí? Vean ese video, por favor. Ahí obtuvimos una carga. Voy a utilizar esa misma carga como ejemplo, aunque me faltaría calcular los tableros del lado izquierdo y encontrar la carga verdadera. Ahorita, para fines de este ejercicio, voy a utilizar esas cargas que habíamos obtenido en un ejercicio anterior. Ahí está la carga de lo que pesa la losa de azotea, ¿sí? Lo que pesa la trave que está en el piso superior, el peso del muro, la carga de la losa de entrepiso, esa trave que está por ahí también en el entrepiso, y finalmente el muro de la planta baja. Toda esta carga está bajando hacia lo que es nuestra zapata corrida. Por lo tanto, si hago una sumatoria de todas esas cargas, ¿sí? Obtengo que la carga última que está soportando la zapata tiene un valor de 6,373 kilogramos por metro. Es decir, aquí en este isométrico les muestro entonces, nosotros tenemos que calcular qué base o qué ancho de zapata es necesario para resistir esa carga, ¿sí? El ancho mínimo que estoy mostrando aquí de 15 centímetros es lo que nos maneja la norma. Lo mínimo del espesor de la zapata serán 15 centímetros, de ahí hacia arriba. Y se analiza un metro lineal de zapata en todo el eje. Analizamos un metro lineal. Sobre esa zapata entonces se está bajando una carga que ya estamos calculando ahorita, que es de 6,373 kilogramos por cada metro lineal de zapata. Con esta información, compañeros, vamos a hacer nuestro diseño y vamos a encontrar las medidas del espesor a partir de los 15 centímetros, que es lo mínimo. Vamos a encontrar cuál es el ancho necesario de la zapata y vamos a encontrar sus áreas de acero. Así también vamos a diseñar esta contratrave que le da rigidez a la zapata. Bien, entonces vamos a empezar con el diseño de la zapata corrida, ¿sí? Recuerden que el muro que está sobre la zapata es de 15 centímetros de espesor, ya con acabados y los aplanados. Entonces yo voy a proponer una contratrave de 20 centímetros para que no quede tan ajustado lo que es el ancho del muro. Ahí tengo entonces la H minúscula, que es el espesor de la zapata, H mayúscula, que es la altura total de la contratrave, y B mayúscula, que es el ancho de la zapata. Para esto voy a tener que partir de una serie de datos. La carga última que les acabo de mostrar entonces que está actuando sobre la zapata es 6,373 kilogramos por cada metro. La resistencia del concreto que vamos a utilizar 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado.
la resistencia del acero, 4,200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y aquí estoy mencionando el peso volumétrico del concreto. Concreto armado, 2,400 kilogramos por metro cúbico. También el peso que estará aquí sobre la zapata una vez que se hagan los rellenos de las excavaciones, el peso volumétrico de ese suelo es de 1,800 kilogramos por metro cúbico. Ustedes pueden encontrar en las normas o pueden investigar en algún otro lado pesos volumétricos de los suelos, y dependiendo del suelo que vayan a ocupar para sus rellenos, pueden tomar ese valor. Andarán alrededor de 1,500 a 2,000 kilos por metro cúbico. Y una resistencia del suelo, una Q admisible, que ahorita yo estoy tomando 8,000 kilogramos por metro cuadrado. Esa es la capacidad de carga del suelo. En un proyecto de cierta consideración de importancia, esta información de la capacidad de carga del suelo la da el estudio de la mecánica de suelos. Entonces es importante tener un poquito de experiencia o de investigación acerca de cuál es el tipo de suelo donde vamos a desplantar y calcular a veces hasta de manera empírica la capacidad de carga del suelo. En este caso voy a tomar este valor de 8,000 kilogramos por metro cuadrado. La profundidad del desplante del terreno natural hasta el desplante de la zapata, estoy tomando 1 metro de profundidad, que también muchas de las veces este dato es otorgado por el estudio de la mecánica de suelos. Y el espesor mínimo de la placa de la zapata es de 15 centímetros. Con estos datos voy a entonces a encontrar también unas constantes de diseño, en donde la F2'C, que ya hemos calculado previamente, tiene un valor de 212.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Tengo dos cuantías de refuerzo, la cuantía mínima y la cuantía máxima, que fueron calculadas con estas fórmulas previamente en otros ejercicios. Ahí está la sección 3.5 de las normas de concreto, en donde pueden encontrar esta fórmula de la cuantía máxima. Y la cuantía mínima también está ahí en las normas técnicas de concreto, en la sección 5.1.4.1. Ahí está esta fórmula de la cuantía mínima. Ahí están los valores entonces calculados. La cuantía mínima me va a dar después en nuestros cálculos un área de acero mínima. Menos de eso no podemos poner, menos de lo que dice la cuantía mínima. Bien, entonces vamos a hacer el cálculo de la base de la zapata. Necesitamos saber cuál es el ancho necesario para soportar la carga que está bajando por este eje y en relación con la capacidad de carga del suelo. Entonces, como no sabemos ahorita las medidas de la zapata, podemos suponer como práctica aceptable, considerar que un factor por peso propio de la zapata de un 20% respecto a la carga que está bajando hasta ella. De tal manera que entonces para encontrar la base de la zapata, aquí hay que dividir la carga última entre la capacidad de carga del suelo. Pero esa carga última está afectada por el factor del peso propio de la zapata, que es un 20% de esa carga. Haciendo esta operación, entonces, tengo un resultado de 0.96 de metro para el ancho de la zapata. Lo voy a redondear a una medida más cómoda de 1 metro de ancho. Con este metro vamos a trabajar entonces y voy a calcular cuál es el esfuerzo último que está ocurriendo en el suelo. Con una base de 1 metro y con el relleno que vamos a colocar también sobre nuestra zapata para nuestros niveles de piso, hay que determinar cuál es el esfuerzo que está sufriendo el suelo con estas medidas. Entonces, ahí está una fórmula para calcular el esfuerzo último del suelo, que es la carga última dividido entre la base. Hay que sumarle el peso volumétrico del concreto por el ancho de la zapata, más el peso volumétrico del suelo, que está multiplicado por la profundidad del desplante, menos el ancho de la placa de la zapata. Si le ponemos valores a esto, compañeros, entonces por ahí está ya sustituido. La carga última, 6,373 kilogramos metro. La base estamos proponiendo 1 metro. Le vamos a sumar entonces el peso volumétrico del concreto multiplicado por el espesor de la zapata, más el peso volumétrico del suelo multiplicado por la diferencia de alturas
nuestro desplante, quitándole los 15 centímetros aquí del espesor de la zapata. Vean que ya estoy considerando la medida mínima de este espesor de la placa. Ahorita la vamos a calcular, pero de todos modos, menos que esto no podemos poner, menos que 15 centímetros no se puede poner. Bien, con eso encontramos un esfuerzo último de 8,263 kilogramos por metro cuadrado. Esa es la carga que estamos mandando entonces al suelo. Y recuerden que el suelo tiene una capacidad admisible de nada más 8,000 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, nuestro ancho de la zapata no es correcto porque estamos descargando más de lo que resiste el suelo y podemos hundir entonces nuestra cimentación. Puede haber asentamientos. Por lo tanto, concluyo aquí que no pasa la base de 1 metro. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, a incrementar un poquito más esa base de tal manera que no sobrepase la capacidad de carga admisible del suelo. Por lo tanto, aquí voy a hacer una segunda corrida en donde voy a proponer una base un poquito más grande de 1,10 metros y con eso voy a calcular entonces el esfuerzo último en el suelo. Nuevamente ahí está la fórmula que estamos utilizando para calcular el esfuerzo último. Sustituyendo los valores, nada más lo que cambia es aquí la base, que ahora es de 1,10 metros. Lo demás queda prácticamente como lo teníamos y calculando el esfuerzo último nos arroja un dato de 7,684 kilogramos por metro cuadrado. Ese es el esfuerzo que estamos mandando al suelo con 1,10 metros de ancho de zapata y con el relleno que estamos proponiendo. Por lo tanto, ya es el esfuerzo último ya es menor que la carga admisible, es decir, estamos mandando menos carga de la que resiste el suelo. Eso es correcto. Por lo tanto, la base de la zapata la vamos a tomar como 1,10 metros. Ahora vamos a hacer el cálculo de los cortantes. El cortante crítico sucede aquí en esta sección que tengo sombreada, está al paño de lo que es la contratrave. Ahí es donde está ocurriendo el cortante último. Y lo veo ahorita aquí de frente, se debe a la carga que estamos mandando de nuestros pisos superiores y que el suelo está también respondiendo con una reacción que acabamos de calcular ahorita, en donde el cortante último sucede aquí, en el paño de este alero de la zapata, que lo podemos analizar como si fuera una viga en cantilever, pero con la carga al revés. Vean por ahí sus diagramas de análisis estructural. Es una viga en cantilever en donde podemos calcular el cortante último, que es la reacción del suelo que está multiplicando a la longitud. Entonces, ahí tenemos que este valor A que estoy señalando ahí, esa distancia es B, todo el ancho, menos el espesor de la contratrave dividido entre 2. Y todo eso por 1 metro de longitud que estamos haciendo el análisis, 1 metro de longitud de la zapata corrida. Ya sustituyendo estos valores, entonces tenemos ahí la capacidad última del suelo que acabamos de calcular en pasos anteriores. Tenemos ahí el ancho de la zapata de unos 1,10 metros, el ancho de la contratrave dividido entre 2 y multiplicado por 1 metro. Entonces el cortante último nos arrojan 3,458 kilogramos. Ese es el cortante que está existiendo aquí en esta cara de la contratrave y de ese alero de la zapata. Más adelante lo vamos a comprobar si es correcto la información que estamos manejando de los espesores y de las dimensiones de la base. Por lo pronto, mientras voy a calcular el momento último. Como les digo, es una viga en cantilever. Su fórmula es la carga multiplicado por esa longitud de A al cuadrado entre 2 por 1 metro que estoy tomando de longitud de análisis. Entonces, con estos datos, ahí tenemos que ya sustituidos, ¿sí? Ese valor de A vale 45 centímetros, ¿sí? Son 45 de un lado, 45 del lado izquierdo, más 20 del ancho de la contratrave, me da el 1,10 que estamos manejando de base. Todo eso dividido entre 2 por 1 metro, y entonces tenemos un momento último
de 778 kilogramos metro. Estos son nuestros datos para poder hacer el diseño, el cortante último y el momento último. Por lo tanto, vamos a hacer una revisión por cortante. La sección, aquí les muestro, está en las normas técnicas de concreto, en la sección 5.3.3.1b. Ahí me da esta relación en donde me dice que el momento último dividido entre el cortante último multiplicado por el peralte efectivo tiene que ser menor que 2. Por lo tanto, hacemos esta operación, ahí está el momento último, ahí está el cortante que acabamos de calcular, y como estoy tomando el peralte mínimo, el peralte de 15 centímetros mínimo, entonces el peralte efectivo vale 10 centímetros. Haciendo esta operación me da un valor de 2.24, por lo tanto, no es menor que 2. ¿Qué sucede entonces aquí? ¿Cómo logramos hacer que esta operación nos dé menor que 2? Hay que incrementar el peralte. 10 centímetros de peralte efectivo no son suficientes. Por lo tanto, voy a probar con 2 centímetros más y voy a poner 12 centímetros de peralte efectivo. Haciendo estas operaciones, ya tenemos que entonces la operación del momento último dividido entre el cortante último por el peralte efectivo me da un valor de 1.87 y eso sí es menor que 2. Cuando hacemos esta operación, entonces, de acuerdo a este punto que les estoy mencionando de las normas, ya podemos encontrar una fórmula para el cortante resistente, en donde incluso ya la hemos ocupado en otras ocasiones. Vamos a encontrar el cortante que resiste el concreto. Ahí está su fórmula, 0.5 del factor de reducción por la raíz cuadrada de la resistencia del concreto por el ancho que estamos tomando de análisis por el peralte efectivo. Entonces, ahí tenemos ya sustituido los valores. FR para cortante vale 0.75, la resistencia del concreto es de 250. Estamos tomando 1 metro de análisis, que les estoy diciendo, 1 metro en el sentido largo de la zapata y el peralte efectivo. De tal manera que tenemos que entonces que el cortante que resiste el concreto, BCR, tiene un valor de 5.929 kilogramos, con este espesor de 12 centímetros y con una resistencia de 250, que son los datos variables que podemos cambiar. En el último de los casos, pudiéramos cambiar cuando esto no se cumple, cuando aquí ya tenemos que el cortante resistente es mayor que el cortante último, pero cuando no se cumple esto, podemos incrementar entonces todavía más el espesor de nuestra zapata. En este caso, con 12 centímetros es suficiente. El cortante resistente sí, es más grande que el cortante último que está ocurriendo en nuestro elemento. Por lo tanto, el peralte D igual a 12 centímetros pasa por cortante. Ahí tenemos entonces nuestro diagrama. El peralte total es H. Por lo tanto, aquí voy a encontrar ese valor. H es igual a D más 5 centímetros. Debido al recubrimiento. Entonces, 12 más 5, el peralte total de la zapata es de 17 centímetros. Con esto ya hemos encontrado entonces el peralte total de la zapata. Vamos a ver ahora el diseño por flexión para encontrar el armado de acero. Esta fórmula también ya la teníamos por ahí, que vienen las normas técnicas de concreto. Lo que vamos a hacer aquí, tenemos todos los datos menos el índice de refuerzo, que es la letra Q. Por lo tanto, vamos a hacer un despeje de esa fórmula. Nos queda de esta manera. Q es igual a 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 2 veces el momento último entre el factor de reducción por F2'C por B y por D al cuadrado. Haciendo una sustitución de todos estos valores, entonces encontramos un índice de refuerzo de 0.056. Lo necesitamos este índice para ponerlo aquí en la fórmula de la cuantía mínima. Voy a ponerle aquí que es una cuantía mínima calculada, ρ, que significa esta letra, no es P, es ρ, ¿sí? Es la cuantía mínima en donde me dice que la puedo encontrar con esta expresión de Q multiplicando a F2'C entre Fy, y si sustituimos estos valores, encontramos una cuantía mínima de 0.00283. Esa cuantía mínima nos va a servir entonces para calcular el área de acero que necesitamos colocar en nuestra zapata, el acero transversal, el que va a toda la longitud de la
de la contratrave en el ancho de 1.10 metros. Entonces encontramos ese acero multiplicando la letra Rho por B y por D. Pero tengo otras cuantías de acero que también tengo que analizar. Esta es la cuantía calculada, pero hay una cuantía mínima que me dice el reglamento. Aquí está en la sección de las normas de concreto, en donde me da una cuantía mínima para elementos de concreto, ¿sí? Tengo un valor entonces ahí de 0.00264. Es menor que la de 283, por lo tanto, sí, ahorita gobierna la de 00283, pero también el reglamento en las normas técnicas de concreto, en la sección 6.7, me da otra restricción para la cuantía de acero, en donde me dice que hay un valor de una cuantía de 0.003 que debo de tomar. Entonces, para mi cálculo del área de acero, tengo que hacer este análisis de cuál es la cuantía que voy a utilizar y debo de usar la más grande de estas tres. Por lo tanto, la que rige o la que va a regir en el cálculo del área de acero es la cuantía del que viene en el reglamento. Entonces, vamos a hacer ese cálculo del área de acero con esta cuantía de 0.003, que es la más grande que hemos calculado de estas tres que tengo aquí, y le voy a llamar acero por temperatura. Entonces, ahí tengo Rho, que vale 0.003, la base, estoy analizando a lo largo de la zapata, estoy analizando 1 metro de longitud, son 100 centímetros, y el peralte efectivo son 12 centímetros. Eso me da un área de acero déjenme ver, por aquí está la operación, de 3.6 centímetros cuadrados. Eso es lo que tengo que colocar en nuestra zapata, 3.6 centímetros cuadrados de acero. Por lo tanto, si hago el diseño del acero por flexión, entonces con 3.6 centímetros cuadrados, voy a utilizar una fórmula para encontrar a qué separación tendré que colocar las varillas para que me arrojen una área de acero de 3.6 centímetros cuadrados. Aquí está una fórmula en donde A minúscula S se refiere a el área de acero de la sección transversal de las varillas que voy a utilizar. Y AS es el área de acero que necesito multiplicado por 100 centímetros. Entonces si quiero poner varilla del número 3, puedo calcular a qué separación deben de ser colocadas esas varillas para que me arrojen un área de acero de 3.6 centímetros cuadrados. Y aquí entonces sustituyendo en la fórmula, A minúscula S se refiere a el área de la sección transversal de la varilla número 3. En la tabla de concretos que les di en el video número 1, ahí está el área de acero de la varilla número 3. Dividido entre el área de acero que se necesita según nuestros cálculos, y multiplicado por 100. Eso me arroja que debo de colocar las varillas a cada 20 centímetros, si fueran varillas del número 3. Y si fueran varillas del número 4, haciendo la misma operación, entonces si coloco varillas del número 4, tendría que colocarlas a cada 35 centímetros de separación. Debo de decidirme por una de estas dos. ¿Cuáles queremos colocar? ¿Queremos colocar varillas del número 3 o queremos colocar varillas del número 4? Mientras, ahorita lo decidimos, mientras vamos a hacer el diseño de la contratrave. La contratrave, ahí la tenemos, esa H mayúscula que es recomendable que sea 3 veces el peralte de lo que es el ancho de la zapata. Entonces, si el ancho que es el peralte efectivo más 5 centímetros, ya habíamos hablado que el peralte es de 17 centímetros, entonces para encontrar el peralte de la contratrave voy a multiplicar 3 veces ese espesor de la zapata. 3 veces 17 centímetros me dan 51 centímetros. Lo voy a redondear a una distancia más cómoda, que tenga la contratrave una altura total de 50 centímetros. Por lo tanto, su peralte efectivo de la contratrave serán esos 50 centímetros menos 5 centímetros que hay que quitarle debido a los recubrimientos del acero. Entonces el peralte efectivo son 45 centímetros. Por lo tanto, si quiero calcular cuál es el área de acero para colocarla en esa contratrave, ahí está la fórmula de la cuantía de acero mínima multiplicada por el ancho de la contratrave y por el peralte efectivo.
Haciendo esta operación, tenemos la cuantía mínima, que ya se las había mostrado anteriormente, con un valor de 0.00264. El ancho de la contratrave son 20 centímetros y su peralte efectivo son 45. De tal manera que necesito entonces 2.38 centímetros cuadrados de acero. Entonces, voy a hacer esta operación, voy a colocar varillas del número 4 en la contratrave. Si multiplico dos varillas que tienen un área transversal de 1.27 centímetros cuadrados, eso tiene de área la varilla del número 4, entonces estaría colocando 2.54 centímetros cuadrados con dos varillas del número 4. Por lo tanto, cumplo con el área de acero que estábamos calculando, que es de 2.38. Bien, entonces, ya haciendo el resumen de nuestro diseño, tenemos una zapata ahí de 1.10 metros de ancho, 110 centímetros, 17 centímetros de espesor, la contratrave 50 centímetros, 20 centímetros de ancho, y pudiera hacer su especificación de la contratrave, en donde quedaría de esta manera. Contratrave de 20 por 50 centímetros de sección, de concreto F'C igual a 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, armada con dos varillas del número 4 en lecho superior, más dos varillas del número 4 en lecho inferior y dos varillas del número 3 a media altura. Son las que están aquí a la mitad, que son las del número 3. Y estribos del número 3 a cada 20 centímetros. Esto ya lo tomé de las normas técnicas de concreto en el diseño de traves, en donde el espazamiento de los anillos o de los estribos es el peralte efectivo entre dos. Bien, entonces con eso tengo armada ya lo que es la contratrave. Voy a entonces ahora especificar cómo quedaría la zapata, y la puedo poner de esta manera. Zapata corrida de 1.10 por 0.17 metros de sección, de concreto F'C igual a 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, armada con varilla del número 3 a cada 20 centímetros en ambos sentidos. Bien, compañeros, hasta aquí entonces llega lo que es el diseño de esta zapata corrida. Ahí están todos los datos que hemos estado manejando. Les recomiendo que vean con calma el video, vayan tomando los datos en su cuaderno de lo que ustedes consideren más importante, practiquen con este ejercicio, practiquen con otros ejercicios que ustedes quieran hacer, y si tienen alguna duda, háganmelo saber, con todo gusto les daré respuesta, compañeros, en este diseño de lo que es la zapata corrida de concreto reforzado. Bien, amigos, en el siguiente video, que va a ser el número 10, les voy a mostrar cómo hacer el diseño de una zapata aislada de concreto reforzado. Por hoy, eso es todo, compañeros. Les mando un cordial saludo, pásenla bien, sean felices y nos vemos en el video número 10.